La cámara del Consejo Galáctico estaba en silencio. 300 especies alienígenas estaban sentadas en sus asientos discutiendo rutas comerciales y disputas fronterizas. La enorme cúpula sobre ellos mostraba las estrellas de su mundo capital. Todo era normal hasta que la alarma empezó a sonar. Naves desconocidas emergiendo del hiperespacio anunciaron al jefe de seguridad. Sus 4 brazos se movían rápidamente sobre su panel de control. Eran naves humanas. Los miembros del consejo levantaron la vista. A través de la cúpula transparente, pudieron ver la flota humana saliendo del hiperespacio. Pero algo andaba mal. Estas no eran las naves plateadas y limpias que habían visto en sus archivos sobre la Tierra. Estas naves estaban cubiertas de manchas oscuras. Líquidos rojos y morados goteaban de sus cascos. Trozos de carne alienígena colgaban de sus puertos de armas. Algunas naves tenían largos arañazos en los costados, como si garras gigantes hubieran intentado abrirlas. El embajador Zektar se puso de pie, sus escamas azules palidecieron. ¿Qué les pasó? ¿Están bajo ataque? Las naves humanas se movieron lentamente hacia la estación del Consejo. Parecían haber volado a través del mismísimo infierno. A la nave más grande, que tenía pintado US Freedom en un costado, le faltaban enormes trozos de armadura. Algo verde y una sustancia viscosa cubría las ventanas del puente. «Solicitan permiso para atracar», dijo la oficial de comunicaciones con voz temblorosa. «El capitán de la nave líder quiere dirigirse al Consejo». El líder del Consejo, Veronox, agitó sus tentáculos con nerviosismo. «Concédanles permiso, pero aumenten la seguridad. Esas naves parecen haber pasado por una masacre». 20 minutos después, las puertas del Consejo se abrieron. El capitán Hake Harrison entró seguido de otros 6 humanos. Sus uniformes estaban rotos y manchados. Hake tenía una venda alrededor de la cabeza y sangre seca en la cara. Su tripulación parecía agotada con ojeras. Los extraterrestres en la cámara del Consejo jadearon. Algunos se reclinaron en sus asientos. Los humanos parecían haber estado luchando durante días sin descanso. Hake se detuvo en el centro de la cámara. Se mantuvo erguido a pesar de su evidente fatiga. Sus ojos grises recorrieron los rostros de los extraterrestres al ver su miedo y confusión. Miembros del Consejo Galáctico. Hake comenzó con voz áspera: «Soy el capitán Hake Harrison de la nave Libertad de la Tierra Unida. Hemos venido aquí directamente de la batalla». Battle preguntó Varinox. «¿Con quién le hizo esto a sus naves?» Hake metió la mano en el bolsillo. Sacó un pequeño dispositivo. Presionó un botón y aparecieron imágenes en el aire sobre él. Los miembros del Consejo se inclinaron hacia adelante para mirar. Las imágenes mostraban enormes naves negras disparando contra naves humanas. Mostraban criaturas alienígenas con dientes y garras afilados como cuchillas desgarrando los pasillos de las naves. Mostraban soldados humanos luchando desesperadamente contra un enemigo que parecía imparable. «Los zarconianos», dijo Hake simplemente. La cámara del Consejo estalló en susurros. Todos sabían de los zarconianos. Eran una de las razas espaciales más antiguas, poderosas y misteriosas. Nadie los desafió. La embajadora Krix habló, con las plumas erizadas de preocupación. «Pero los zarconianos son una especie pacífica. Nos lo dijeron ellos mismos». El rostro de Hake se endureció. «Pacíficos. Llevaban siglos cometiendo genocidio. Atacan a especies que aún no han logrado volar espacialmente. Los exterminaron antes de que pudieran unirse a la comunidad galáctica». «Eso es imposible», dijo el consejero Mektar. «Lo habríamos sabido». «¿Lo sabrías?», preguntó Hake. «¿Cuántos mundos muertos has encontrado?» Y simplemente asumieron que fallaron naturalmente. ¿Cuántas especies nunca llegaron a las estrellas? Porque los zargonianos llegaron primero. El capitán humano tocó otro botón en su dispositivo. Aparecieron nuevas imágenes. Estas mostraban planeta tras planeta, todos muertos y sin vida. Luego llegó la evidencia. Naves zarconianas en órbita desplegando armas que convirtieron mundos enteros en cenizas. Iban a por la Tierra después. Hake continuó: «Encontramos sus planes. Pedimos su ayuda. Recuerden que hace 6 meses presentamos esta evidencia a su comité de seguridad». Varios miembros del Consejo parecían incómodos. Recordaron la visita de la delegación humana. «Nos dijeron que era un asunto interno». Hake dijo con la voz cada vez más dura. «Dijiste que el Consejo no interfiere,
así que teníamos que encargarnos nosotros mismos. Hizo un gesto hacia la cúpula donde las naves humanas manchadas de sangre flotaban como bestias heridas. Esa es la sangre zarconiana en nuestras naves. Jake explicó, no la limpiamos porque queríamos que vieran. Queríamos que entendieran lo que teníamos que hacer para sobrevivir. El consejo permaneció sentado en un silencio atónito, mirando a la maltrecha flota humana y a la exhausta tripulación que tenían delante. 6 meses antes de que la flota ensangrentada llegara al Consejo Galáctico, todo cambió para la humanidad. La almirante Lisa Carter estaba de pie en el puente del Titán US mirando los datos en su pantalla. Le temblaban las manos al leer los mensajes zarconianos interceptados. ¿Está seguro de esta traducción?, le preguntó a su oficial de inteligencia. El teniente Peter Ross asintió con gravedad. Lo hemos comprobado 5 veces. Almirante. Los zargonianos tienen una lista. La Tierra está en ella. ¿Dónde está la siguiente? Lisa sintió frío. La lista contenía los nombres de 57 planetas. Todos eran el hogar de especies inteligentes que aún no se habían desarrollado más rápido que la luz. Junto a cada nombre había una fecha. Junto a las fechas completadas había 2 palabras que la enfermaron. Limpiando 57 civilizaciones, susurró. Las mataron a todas. La evidencia es abrumadora. Peter respondió, encontramos su archivo durante una patrulla de rutina cerca del sistema Kepler. Documentan todo. Están orgullosos de ello. Lisa se volvió hacia su segundo al mando, el comandante Ryan Miller. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ryan revisó su tableta. Según su cronograma, la flota zarconiana llegará a la Tierra en 8 meses. Sus operaciones previas muestran que solo necesitan 3 días para eliminar toda la vida en un planeta. Necesitamos informar al Consejo Galáctico inmediatamente, decidió Lisa. 2 semanas después, la delegación de la humanidad se presentó ante el Comité de Seguridad del Consejo Galáctico. El embajador Gregory Lane presentó sus pruebas con creciente frustración, ya que los miembros del comité alienígena parecían desinteresados. Los zargonianos son valiosos miembros de este consejo, dijo el presidente del comité, Bractor. Sus 6 ojos parpadearon lentamente. Estas acusaciones son serias. ¿Tiene pruebas de que realmente llevaron a cabo estas supuestas limpiezas, Gregory? Activaron la pantalla holográfica. Tenemos evidencia en vídeo de los datos de los sensores de sus propias naves que muestran mundos muertos. Sus propios registros escritos describen el proceso de exterminio en detalle. Quizás hubo un malentendido en la traducción, sugirió el miembro de LX. Los zarconianos hablan un idioma complejo. No hay ningún malentendido, dijo Gregory con firmeza. Lo llaman control preventivo de plagas. Creen que especies como los humanos son parásitos que eventualmente amenazarán la estabilidad galáctica. El presidente del comité, Bractor, agitó un tentáculo desdeñoso. El Consejo tiene una estricta política de no inferencia. No podemos actuar sobre especulaciones sobre eventos futuros. La voz de Gregory se elevó. Tienen una fecha fijada para la destrucción de la Tierra, el 15 de octubre. Eso es dentro de 6 meses. Los zarconianos han sido miembros del Consejo durante 3000 años, dijo el miembro Caox. Los humanos han estado en el espacio apenas 50 años. Quizás malinterprete sus intenciones. Gregory golpeó la mesa con la mano. Planean asesinar a 10.000 millones de personas. El Consejo monitoreará la situación, dijo Braur con calma. Si los zargonianos realmente se mueven contra la Tierra, convocaremos una sesión de emergencia para discutir posibles soluciones diplomáticas. Gregory no podía creer lo que oía. Para entonces, será demasiado tarde. El asunto está cerrado. Brahe anunció. El Consejo no tomará medidas preventivas basándose en comunicaciones interceptadas. En la Tierra, la sesión de emergencia del Gobierno de la Tierra Unida duró 12 horas. La presidenta María Santos escuchó a líderes militares, científicos y diplomáticos discutir sobre sus opciones. El Consejo no nos ayudará, informó el embajador Lane vía holograma. Varios miembros insinuaron que los zaronianos tienen influencia en las decisiones del Consejo. Algunos incluso podrían apoyar sus acciones. El general Paul Foster habló a continuación. Nuestro análisis militar está completo. Si esperamos a que los zargonianos ataquen la Tierra, perderemos. Tienen tecnología superior y una cantidad abrumadora de tropas. Nuestra única oportunidad es atacar primero. Eso nos convertiría en los agresores, advirtió la secretaria de Estado Ellen Cooper, doctora.
Emma White. La principal xenobióloga de la Tierra se puso de pie. Estudié los datos biológicos zarconianos que recuperamos. Tienen una debilidad crítica. Los componentes orgánicos de su nave son vulnerables a un compuesto enzimático específico. Podemos convertirlo en un arma. El Dr. John Baker, su colega, añadió, ya hemos comenzado la producción, pero necesitaríamos acercarnos lo suficiente para desplegarlo. Eso significa luchar contra ellos. El presidente Santos miró a los líderes de la Tierra. Así que nuestras opciones son esperar a morir o atacar primero y tal vez sobrevivir. Exactamente. La señora presidenta, el almirante Carter, confirmó que María cerró los ojos. El peso de 10.000 millones de vidas dependía de su decisión. Cuando los abrió de nuevo, su rostro estaba determinado. Ordenó comenzar los preparativos para la Operación Primer Golpe. Si el Consejo no protege a las civilizaciones en desarrollo, la humanidad lo hará. El edificio del Gobierno de la Tierra Unida en Ginebra bullía de actividad. Oficiales militares corrían por los pasillos con carpetas clasificadas. Científicos se apiñaban en las esquinas discutiendo las especificaciones de las armas. Todos sabían que la humanidad enfrentaba su hora más oscura. La presidenta María Santos se presentó ante la sesión conjunta de líderes de la Tierra. Representantes de todas las naciones llenaron el salón de actos. Sus rostros mostraban miedo, determinación y duda a partes iguales. Estamos aquí para finalizar nuestra respuesta a la amenaza zaroniana, comenzó María. Todos han visto la evidencia. Saben lo que viene. La pregunta no es si luchamos, sino ¿cómo? El senador James Park de la Unión Norteamericana levantó la mano. Señora, el presidente que ataca primero va en contra de todo lo que la humanidad dice defender. Siempre nos hemos defendido, nunca hemos sido los agresores. Los zargonianos ya han decidido matarnos. María respondió, nos convirtieron en el enemigo. Solo estamos eligiendo el campo de batalla. Canciller Eric Mué. El almirante de la Federación Europea se puso de pie. ¿Qué tal evacuar la Tierra? Extender a la humanidad por la galaxia. La almirante Lisa Carter respondió desde su asiento. No tenemos suficientes naves. En el mejor de los casos, podríamos evacuar a 1 millón de personas. Eso deja 99.000 millones para morir. ¿Y a dónde iríamos? Añadió el general Yuki Tanaka de la Alianza Asiática. El Consejo no nos protegerá. Otros mundos no se arriesgarán a la ira zarconiana albergando refugiados humanos. En los laboratorios subterráneos de Nuevo México. La DRA. Emma White trabajaba 18 horas al día. Su equipo de científicos desarrolló el arma biológica que podría salvar a la humanidad. El compuesto enzimático que crearon disolvería la tecnología orgánica zarconiana, convirtiendo su mayor fortaleza en debilidad. Lo llamamos el agente disolvente. Emma explicó a los observadores militares. Cuando entra en contacto con la biotecnología zarconiana, rompe los enlaces moleculares. Sus naves, sus armas, incluso sus implantes cibernéticos, se derretirán literalmente. ¿Qué hay de las pruebas?, preguntó el coronel Robert Taylor. El Dr. John Baker sacó modelos holográficos. Hemos realizado 10,000 simulaciones usando muestras biológicas zarconianas. La tasa de éxito es del 97%, pero no lo sabremos con certeza hasta que lo usemos en batalla. Y si no funciona, Robert presionó. Emma y John intercambiaron miradas. Entonces la humanidad muere, dijo Emma simplemente. Al otro lado de la Tierra. Familias se preparaban para lo que podría ser un adiós para siempre. El capitán Jake Harrison cenó con su esposa Sarah y sus 2 hijos. Papá, ¿por qué tienes que irte?, preguntó Lucy, de 6 años. Jake abrazó a su hija. Porque a veces tenemos que proteger a las personas que amamos. Aunque de miedo. ¿Volverás?, preguntó su hijo. Tommy. Jake miró a Sarah. Sus ojos estaban húmedos de lágrimas, pero asintió con ánimo. Haré todo lo que pueda para volver a casa. Él prometió. Escenas similares se reprodujeron en millones de hogares. Padres se explicaron a los niños. Parejas se abrazaron. Abuelos contaron historias familiares por temor a ser los últimos en recordarlas. El comandante Ryan Miller se dirigió a las tripulaciones de la flota reunidas en el hangar más grande de la base lunar. 50.000 hombres y mujeres uniformados estaban firmes. Todos se ofrecieron como voluntarios para esta misión. Ryan dijo que su voz se escuchaba a través del vasto espacio.
Saben las probabilidades. La mitad de nosotros probablemente no regresará. Pero si no vamos, ninguno de nosotros sobrevivirá. Hizo una pausa mirando los rostros jóvenes frente a él. Los zarconianos piensan que los humanos son débiles. Creen que solo somos otra especie primitiva que exterminar. Hoy demostramos que están equivocados. Un joven piloto, el teniente Sam Davis, alzó la voz. ¿Qué nos diferencia de todas las especies que ya han matado? Ryan sonrió con tristeza. Esas especies estaban solas. No recibieron ninguna advertencia. Sabemos lo que viene y elegimos enfrentarlo de frente. No somos víctimas esperando la ejecución. Somos guerreros que defienden nuestro hogar. El presidente Santos firmó la autorización final a medianoche. La operación Primer Ataque fue aprobada oficialmente. En 6 horas, toda la flota espacial de la humanidad se lanzaría hacia el espacio zarconiano. Que la historia nos perdone, susurró María mientras dejaba la pluma. El general Foster le puso una mano en el hombro. La historia no puede juzgarnos si no queda nadie para escribirla. Tomaste la única decisión que nos da una oportunidad. Mientras la Tierra dormía, las naves comenzaron a despegar desde bases ocultas. La mayor apuesta de la humanidad había comenzado. La flota humana abandonó el hiperespacio en el límite del territorio zarconiano. 200 naves se enfrentaron a una armada 3 veces mayor que su tamaño. Las naves zarconianas parecían criaturas masivas en lugar de máquinas. Sus cascos pulsaban con materia orgánica. Tentáculos de metal viviente extendiéndose hacia el espacio. El capitán Jake Harrison aferró su mando. Silla mientras la UES Freedom se sacudía con la primera salva enemiga. Todas las naves desplegarían el agente disolvente en mi señal. Ordenó a través del sistema de comunicación de la flota. Los zargonianos atacaron sin previo aviso ni comunicación. Rayos de energía púrpura atravesaron el espacio, cortando las naves humanas por la mitad. La UES Liberty explotó en una bola de fuego, llevándose consigo a 300 tripulantes. Respondiendo al fuego, la almirante Lisa Carter comandó desde el UES Titan Target. Sus naves de mando. Los cañones de riel humanos y los cañones de plasma iluminaron la oscuridad. Pero la bioarmadura zarconiana absorbió la mayoría de los impactos, curando el daño en segundos. Por cada nave zarconiana destruida, la humanidad perdió 3. El capitán Steve Johnson preparó a su equipo de abordaje en el UES Warrior. Recuerden que sus naves están vivas. Esperen muros que sangran, corredores que cambian y defensas que no podemos imaginar. Su equipo de 200 marines cargó sus armas con munición especial que contenía el agente disolvente. Sabían que esta era una misión suicida, pero alguien tenía que probar el arma de cerca. Lanzamiento de cápsulas de abordaje. Steve gritó mientras su nave pasaba como un acorazado arconiano 20. Las cápsulas se dispararon a través del espacio, perforando el pasillo enemigo. La cápsula de Steve atravesó capas de armadura orgánica antes de detenerse en lo que parecía un estómago. Las paredes pulsaban rojas y moradas, goteando un fluido ácido. «Muévanse, muévanse», ordenó Steve mientras sus marines se abrían paso. El pasillo al que entraron era una pesadilla. De las paredes carnosas brotaban dientes y garras. Tratando de agarrar a los humanos, el suelo intentó tragarse sus botas, el techo goteaba ácido que corroía la armadura. La teniente Amy Turner disparó su arma rociando agente disolvente en las paredes. El efecto fue inmediato, la materia orgánica burbujeó y se derritió convirtiéndose en una sopa verde que corrió por el pasillo. «Funciona», gritó Annie, «el arma funciona». Pero los zargonianos se adaptaron rápidamente. Drones guerreros emergieron de las paredes. Criaturas que eran mitad máquina, mitad monstruo. Tenían 6 brazos que terminaban en armas de energía y monturas llenas de dientes metálicos giratorios. La lucha se volvió brutal. Los marines usaban cuchillos cuando sus armas se quedaban vacías. Lanzaban granadas llenas de agente disolvente. Sangre humana y alienígena pintaba los pasillos. El equipo de Steve se abrió paso hasta lo que parecía un centro de mando. Dentro encontraron algo que los hizo detenerse horrorizados. Las paredes estaban cubiertas de trofeos, pedazos de civilizaciones muertas, fragmentos de ciudades, cadáveres preservados, gritos grabados de mundos moribundos. «Dios mío», Annie susurró. «Guardan recuerdos». En el centro estaba sentado el comandante zaroniano. Una criatura se fusionó con su nave. Cables crecieron de su cráneo hacia el techo. Sus ojos eran charcos negros que no mostraban emoción. Los humanos les hablaban directamente a sus mentes.
Mamíferos primitivos. ¿Te atreves a atacar la flota eterna? Esteve levantó su arma. Venías a matarnos a todos. Acabamos de llegar primero. La criatura rió. Un sonido como de cristal rompiéndose. Retrasas lo inevitable. La tierra arderá. Como los demás. No si te quemamos primero. Steve. Respondió disparando todo su cargador de agente disolvente. El comandante gritó. Mientras su cuerpo comenzaba a derretirse. El grito se extendió por la nave mientras la red bioneural llevaba el agente a todas partes. Las paredes se disolvieron, los pisos se licuaron. El poderoso acorazado comenzó a devorarse a sí mismo. Todos fuera ahora. Ordenó Esteve. Afuera, la batalla había dado un giro. Las naves humanas desplegaron el agente disolvente en nubes masivas. Las naves zarconianas volaron hacia las nubes y emergieron como cascos en disolución. Su tecnología orgánica, su mayor ventaja, se convirtió en su perdición. Pero la victoria tuvo un costo terrible. El Lincoln del Oeste explotó llevándose consigo al almirante Patterson. El Independence de la UES se estrelló contra un crucero zarconiano, ambas naves muriendo juntas. El capitán Phillips del Defiant de la UEAS hizo un intento suicida embistiendo al buque insignia enemigo. Cuando la batalla terminó, la mitad de la flota humana había desaparecido. Los supervivientes estaban maltrechos, sangrando, cubiertos con los restos de sus enemigos. Pero la flota zarconiana quedó completamente destruida. Lo logramos, dijo Jake en voz baja mirando el cementerio de naves. Que Dios nos ayude. Nosotros. Realmente lo logramos. La batalla había terminado, pero el horror persistía. Naves humanas flotaban entre los restos derretidos de la flota zarconiana. Lodo verde y púrpura flotaba en el espacio donde una vez gobernaron poderosos buques de guerra. Las tripulaciones supervivientes permanecían en sus puestos, exhaustas y conmocionadas. El capitán Jake Harrison examinó los daños en el UES Freedom. La mitad de la tripulación del puente estaba muerta. El casco de la nave estaba rasgado en 12 lugares. Los campos de fuerza de emergencia mantenían el aire dentro, pero parpadeaban peligrosamente. «¿Informe de daños?», preguntó Jake en voz baja. La teniente Carol Martínez revisó su consola con un brazo. El otro colgaba inútil a su lado. 47% de la flota destruida. 28% gravemente danada. Perdimos 18.000 personas. El capitán Jake cerró los ojos. 18.000 vidas. 18.000 familias que recibirían terribles noticias. En el UES, el capitán guerrero Esteve Johnson ayudó a llevar a los marines heridos a la bahía médica. Su equipo de abordaje había tenido éxito, pero a un coste terrible. De los 200 marines que entraron, solo 78 regresaron. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó el soldado Kevin Phillips. El joven marine había perdido a su mejor amigo en la nave zargoniana. Esteve puso una mano sobre el hombro de Kevin. Venían a matar a todos en la tierra. Cada niño, cada padre, cada humano. Los detuvimos. Pero atacamos primero, dijo Kevin. ¿Eso no nos convierte en los malos? A veces no hay buenos, respondió Esteve. Solo gente tratando de sobrevivir. En la enfermería, la doctora Patricia Lee atendía a los heridos. Ya había realizado 30 cirugías sin descanso. Las armas zaronianas habían hecho cosas terribles a los cuerpos humanos. Algunas heridas parecen estar carcomiendo la carne a su alrededor. El doctor dijo que las heridas de este paciente se estaban extendiendo. Llamó al enfermero Tony Adams. Patricia corrió. El brazo del soldado había sido alcanzado por el arma de arco zarconiana. La herida estaba creciendo y consumiendo tejido sano. Amputar inmediatamente, ordenó Patricia. No podemos dejar que se extienda al pecho. Escenas similares se desarrollaron por toda la flota. Los zargonianos habían usado armas diseñadas para causar el máximo sufrimiento. Incluso en la victoria, la humanidad pagó un precio terrible. La almirante Lisa Carter convocó una conferencia de flota. Las imágenes holográficas de los capitanes supervivientes aparecieron alrededor de su mesa de mando. Muchos estaban vendados. Todos parecían exhaustos. «Hemos ganado la batalla», comenzó Lisa. «Pero nuestras naves no están en condiciones para otra pelea. Estamos cubiertos de materia biológica zarconiana. Nuestros cascos están comprometidos. La mitad de nuestras armas están destruidas».
El comandante Frank Davis intervino. Almirante, ¿deberíamos regresar a la Tierra para reparaciones? Lisa negó con la cabeza. No. Vamos al Consejo Galáctico ahora. El almirante Frank parecía confundido. Nuestras naves apenas se mantienen unidas. Exactamente. Lisa dijo, quiero que el Consejo vea lo que tuvimos que hacer, en lo que su inacción nos obligó a convertirnos. Vamos a llegar a su puerta cubiertos de sangre enemiga. El capitán Hake Harrison lo entendió de inmediato. ¿Quieres hacer una declaración? Más que eso. Lisa respondió, quiero que vean el costo de su neutralidad. Tal vez la próxima vez actúen antes de que otra especie tenga que tomar esta decisión. La flota comenzó el lento viaje al espacio del Consejo. Los ingenieros trabajaron sin descanso para mantener las naves en vuelo. Dejaron deliberadamente los restos zarconianos en los cascos. Las manchas verdes y moradas sirvieron como evidencia. Durante el viaje, los miembros de la tripulación lucharon con lo que habían hecho. La capellán Susan Brooks ofició servicios por los muertos y aconsejó a los vivos. No somos asesinos, le dijo a un grupo de pilotos afligidos. Somos defensores. Los zarconianos no nos dieron opción. Pero los atacamos en su espacio natal, dijo el piloto George Chen. Los matamos a todos. Ya habían decidido matarnos a todos, le recordó Susan. Simplemente elegimos no morir en silencio. El comandante Ryan Miller recorrió su nave revisando a la tripulación. Encontró a la artillera Beth Young llorando en su puesto. Nunca he matado a nadie, dijo Beth. Me uní a la flota para explorar, no para destruir. Ninguno de nosotros quería esto, dijo Ryan con suavidad. Pero a veces el universo nos impone decisiones terribles. Elegimos vivir. Mientras la maltrecha flota se acercaba al espacio del Consejo, las tripulaciones se prepararon. Se enfrentarían al juicio por sus acciones. Tendrían que explicar por qué la humanidad había elegido la violencia en lugar de la extinción. El capitán Hake Harrison estaba de pie en el centro de la Cámara del Consejo Galáctico. Los delegados alienígenas lo miraron a él y a su maltrecha tripulación. Algunos se cubrieron los órganos respiratorios con asco por el olor a restos zarconianos que se aferraban a los uniformes humanos. Los zarconianos se han ido, anunció Hake. Su voz era firme a pesar del agotamiento. Destruimos toda su flota. El consejo estalló en caos. Los delegados gritaron en docenas de idiomas. Los traductores universales luchaban por seguir el ritmo del ruido. Orden, orden. El líder del consejo, Veronox, golpeó su bastón ceremonial. El capitán Harrison, ¿está diciendo que la humanidad cometió genocidio? Hake apretó la mandíbula. No, nosotros lo evitamos. Los zargonianos venían a exterminar a todos los humanos de la Tierra. Les mostramos la evidencia hace 6 meses. Eligieron no hacer nada. Él presionó un botón en su dispositivo. Nuevas imágenes holográficas llenaron la cámara. Mostraban las salas de trofeos que sus marines habían encontrado en naves zarconianas, cuerpos preservados de especies extintas, gritos de muerte grabados, fragmentos de civilizaciones muertas guardados como recuerdos. Esto es lo que encontramos, continuó Hake. Los zarconianos guardaban trofeos de todas las especies que destruyeron, 57 civilizaciones exterminadas. ¿Y tú lo sabías? Las plumas del embajador Krix palidecieron. No sabíamos de los trofeos, pero ustedes sabían de las extinciones. Hake presionó. Simplemente eligieron ignorarlos. La embajadora Kate Williams dio un paso al frente. Su entrenamiento diplomático apenas contenía su ira. El Consejo Galáctico falló en su deber más básico, proteger las civilizaciones en desarrollo. Cuando acudimos a ustedes en busca de ayuda, nos dijeron que era un asunto interno. El miembro del Consejo Bractor se movió incómodo. El Consejo tiene políticas. No podemos interferir basándonos en especulaciones. Kate rió con amargura. Especulación. Ellos tenían una fecha fijada para la destrucción de la Tierra. Ya habían matado a miles de millones de seres sensibles. ¿Qué más pruebas necesitaban? Los zargonianos eran miembros de alto rango del Consejo. Protestó la delegada Beleyax. Habían formado parte de este cuerpo durante 3 milenios. Confiábamos en ellos. El capitán Hake activó otro holograma. Este mostraba comunicaciones zarconianas decodificadas. Luego explicó estos mensajes entre los comandantes zarconianos y ciertos miembros del Consejo. Sobornos, amenazas, promesas, hacer la vista gorda.
Varios miembros del Consejo de repente se interesaron mucho en sus datos. Otros parecían genuinamente sorprendidos. Anciano. Exel Naga, el miembro más antiguo del Consejo, se levantó lentamente. Su antigua voz se escuchó con claridad en la cámara. He vivido durante 800 años. He visto a muchas especies unirse a este consejo. Los humanos tienen razón. Lo sabíamos. La cámara se quedó en silencio. Sospechábamos que los zarconianos estaban eliminando civilizaciones preespaciales. Telmaga continuó. Pero Eran poderosos. Eran útiles. Mantenían el orden en su sector. Así que elegimos no investigar demasiado de cerca. Dejaron que cometieran genocidio porque era conveniente. La voz de Jake era fría como el hielo. Sí, Selaga admitió. Pensamos que era mejor mantener la estabilidad que arriesgarnos a enfrentarlos. Éramos cobardes. Líder del consejo. Veronox parecía incómodo. Esa es una evaluación dura. Anciano. ¿Es Selaga? Hizo un gesto hacia los humanos. Estas personas que apenas llevan 50 años en el espacio hicieron lo que nosotros teníamos demasiado miedo de hacer durante 3000 años. Arriesgaron todo para detener a los monstruos que fingimos ser colegas. El embajador Zar habló, pero atacaron primero. Violaron nuestros principios de no agresión. Jack, di un paso al frente. Tus principios habrían dejado morir a 10.000 millones de humanos. Tus principios permitieron 57 genocidios. Quizás tus principios necesiten una actualización. La evidencia continuó acumulándose. Registros financieros que muestran la influencia zarconiana sobre las votaciones del Consejo. Informes de inteligencia enterrados en la burocracia. Advertencias de especies extintas que fueron clasificadas e ignoradas. El Consejo vota sobre todo, dijo el delegado Mekture Weekly. Los zarconianos deben haber tenido aliados entre nosotros. Lo hicieron. Kate Williams lo confirmó. Nuestra investigación identificó a 12 miembros del Consejo que aceptaron sobornos zarconianos. ¿Quiere que los nombre? Varios delegados se excusaron rápidamente de la cámara. El anciano Exel Naga habló de nuevo. Los humanos nos han mostrado una fea verdad. Mientras debatíamos y deliberábamos, el mal floreció. Mientras valorábamos el orden sobre la justicia, las civilizaciones murieron. La sangre en sus naves es nuestra vergüenza. La Cámara del Consejo cayó en un silencio atónito al hacerse evidente el peso de su fracaso. La Cámara del Consejo Galáctico bullía de energía nerviosa. Habían pasado 3 horas desde que los humanos revelaron la verdad sobre los zaronianos. Ahora 300 delegados se preparaban para votar sobre el destino de la humanidad. El líder del Consejo, Veronox, estaba de pie en su podio, con sus tentáculos temblando ligeramente. Debemos decidir. ¿Debería la humanidad enfrentar sanciones por su ataque preventivo o deberíamos reconocer sus acciones como justificadas? El delegado Kror del Imperio Regeliano habló primero. Los humanos violaron nuestra ley más sagrada. Atacaron primero. Deben ser castigados o el caos reinará. El caos ya reinaba. Contraatacó el anciano Exel Naga. Simplemente fingimos no verlo. Los humanos acabaron con el caos. Detuvieron a los asesinos. Teníamos demasiado miedo de confrontarlo. El embajador Plexil levantó una mano cristalina. Pero si aprobamos sus acciones, ¿no usarán otras especies esto como excusa para la violencia? Jake Harrison dio un paso al frente. Con respeto, hay una diferencia entre atacar a los inocentes y detener a quienes lo hacen. No queríamos esta pelea. Les rogamos ayuda. Nos obligaron a elegir entre la extinción y la acción. El delegado Vortex examinó su panel de datos. La evidencia es preocupante. Encontré registros que muestran que los zargonianos se infiltraron en nuestros sistemas de seguridad. Sabían sobre cada investigación antes de que comenzara. Tenían topos en nuestra división de inteligencia. Más que topos. Kate Williams añadió que tenían una red de intercambio de votos. Apoyaban ciertas propuestas a cambio de hacer la vista gorda en sus actividades. Revisen sus propios registros de votación. Varios delegados comenzaron a revisar sus votaciones pasadas, viéndose incómodos a medida que surgían patrones. El miembro del Consejo, C. Teris, habló. Ahora me doy cuenta de que voté en contra de 3 investigaciones separadas sobre colonias desaparecidas en el espacio zarconiano. Siempre tuvieron explicaciones convincentes. Los desastres naturales, las erupciones solares,
los brotes, todo mentiras. Jake dijo simplemente, esas colonias eran pruebas. Los zargonianos estaban perfeccionando sus métodos de exterminio. El anciano Exelnaga se puso de pie de nuevo. Pido una votación diferente. No si castigar a la humanidad, sino si agradecerles. Hicieron nuestro trabajo. Protegieron a los inocentes cuando nosotros no lo hicimos. Esa no es la moción que tenemos ante nosotros. Barnox protestó. Entonces hago una nueva moción. Xel'Naga declaró, propongo que se ofrezca a la humanidad la membresía completa en el Consejo Galáctico con efecto inmediato. La Cámara estalló en un debate. La membresía completa usualmente tomaba siglos para lograrse. La humanidad llevaba solo 50 años en el espacio. El delegado Corex objetó. Son demasiado jóvenes. Demasiado violentos. Necesitan siglos de observación primero. Demasiado violentos. Kate Williams dio un paso al frente. Usamos la violencia una vez para salvarnos a nosotros mismos y a los demás. Los zaronianos la usaron 57 veces para cometer genocidio. ¿Qué es peor? El embajador de Xol, cuya especie había logrado volar espacial hace solo 20 años, habló en voz baja. Mi gente podría haber sido la siguiente en la lista zargoniana. Los humanos nos salvaron sin siquiera saber de nuestra existencia. ¿Cómo podemos castigarlos por eso? Una a una, las especies más jóvenes comenzaron a alzar la voz. Muchos se dieron cuenta de que podrían haber sido objetivos. El ambiente en la cámara cambió. El líder del consejo, Veronox, percibió el cambio. Muy bien. Votaremos sobre la moción del anciano Exel'Naga. Todos a favor de otorgar a la humanidad la membresía completa en el consejo. Las luces comenzaron a ponerse verdes en toda la cámara. Primero unas pocas, luego docenas y luego cientos. Cuando terminó el recuento, 218 delegados habían votado a favor. En contra. 82 luces se pusieron rojas, principalmente de especies más antiguas que valoraban la tradición por encima de la justicia. La moción se aprueba. Barnox anunció la humanidad. Por la presente se concede plena membresía en el Consejo Galáctico. Jake sintió lágrimas en sus ojos. Habían venido esperando juicio, tal vez incluso guerra. En cambio, encontraron comprensión. El anciano Exel'Naga se acercó a la delegación humana. Has despertado nuestra conciencia. Durante demasiado tiempo hemos elegido la comodidad sobre el coraje. No más. ¿Qué pasa con los miembros corruptos del Consejo?, preguntó Kate. Las investigaciones comienzan mañana. Barnox prometió. Cada conexión zarconiana será expuesta. Cada informe enterrado será revisado. La era de mirar hacia otro lado ha terminado. Jake asintió. Y las otras civilizaciones en desarrollo, las que aún están en riesgo. Xel'Naga sonrió por primera vez. Quizás podrías ayudar. Di un paso al frente. Tus principios habrían dejado morir a 10.000 millones de humanos. Tus principios permitieron 57 genocidios. Quizás tus principios necesiten una actualización. La evidencia continuó acumulándose. Registros financieros que muestran la influencia zarconiana sobre las votaciones del Consejo. Informes de inteligencia enterrados en la burocracia. Advertencias de especies extintas que fueron clasificadas e ignoradas. El Consejo vota sobre todo, dijo el delegado Mekture Weekly. Los zarconianos deben haber tenido aliados entre nosotros. Lo hicieron. Kate Williams lo confirmó. Nuestra investigación identificó a 12 miembros del Consejo que aceptaron sobornos zarconianos. ¿Quiere que los nombre? Varios delegados se excusaron rápidamente de la Cámara. El anciano Exel'Naga habló de nuevo. Los humanos nos han mostrado una fea verdad. Mientras debatíamos y deliberábamos, el mal floreció. Mientras valorábamos el orden sobre la justicia, las civilizaciones murieron. La sangre en sus naves es nuestra vergüenza. La Cámara del Consejo cayó en un silencio atónito al hacerse evidente el peso de su fracaso. La Cámara del Consejo Galáctico bullía de energía nerviosa. Habían pasado 3 horas desde que los humanos revelaron la verdad sobre los zaronianos. Ahora 300 delegados se preparaban para votar sobre el destino de la humanidad. El líder del Consejo, Veronox, estaba de pie en su podio, con sus tentáculos temblando ligeramente. Debemos decidir. ¿Debería la humanidad enfrentar sanciones por su ataque preventivo o deberíamos reconocer sus acciones como justificadas? El delegado Kror del Imperio Regeliano habló primero. Los humanos violaron nuestra ley más sagrada. Atacaron primero.
Deben ser castigados o el caos reinará. El caos ya reinaba. Contraatacò el anciano Xel'Naga. Simplemente fingimos no verlo. Los humanos acabaron con el caos. Detuvieron a los asesinos. Teníamos demasiado miedo de confrontarlo. El embajador Plexil levantó una mano cristalina. Pero si aprobamos sus acciones, ¿no usarán otras especies esto como excusa para la violencia? Jake Harrison dio un paso al frente. Con respeto, hay una diferencia entre atacar a los inocentes y detener a quienes lo hacen. No queríamos esta pelea. Les rogamos ayuda. Nos obligaron a elegir entre la extinción y la acción. El delegado Vortex examinó su panel de datos. La evidencia es preocupante. Encontré registros que muestran que los zargonianos se infiltraron en nuestros sistemas de seguridad. Sabían sobre cada investigación antes de que comenzara. Tenían topos en nuestra división de inteligencia. Más que topos. Kate Williams añadió que tenían una red de intercambio de votos. Apoyaban ciertas propuestas a cambio de hacer la vista gorda en sus actividades. Revisen sus propios registros de votación. Varios delegados comenzaron a revisar sus votaciones pasadas, viéndose incómodos a medida que surgían patrones. El miembro del consejo, C. Teris, habló. Ahora me doy cuenta de que voté en contra de 3 investigaciones separadas sobre colonias desaparecidas en el espacio zarconiano. Siempre tuvieron explicaciones convincentes. Los desastres naturales, las erupciones solares, los brotes, todo mentiras. Jake dijo simplemente, esas colonias eran pruebas. Los zargonianos estaban perfeccionando sus métodos de exterminio. El anciano Xel'Naga se puso de pie de nuevo. Pido una votación diferente. No si castigar a la humanidad, sino si agradecerles. Hicieron nuestro trabajo. Protegieron a los inocentes cuando nosotros no lo hicimos. Esa no es la moción que tenemos ante nosotros. Barnox protestó. Entonces hago una nueva moción. Xel'Naga declaró, propongo que se ofrezca a la humanidad la membresía completa en el Consejo Galáctico con efecto inmediato. La Cámara estalló en un debate. La membresía completa usualmente tomaba siglos para lograrse. La humanidad llevaba solo 50 años en el espacio. El delegado Corex objetó. Son demasiado jóvenes. Demasiado violentos. Necesitan siglos de observación primero. Demasiado violentos. Kate Williams dio un paso al frente. Usamos la violencia una vez para salvarnos a nosotros mismos y a los demás. Los zaronianos la usaron 57 veces para cometer genocidio. ¿Qué es peor? El embajador de Xol, cuya especie había logrado volar espacial hace solo 20 años, habló en voz baja. Mi gente podría haber sido la siguiente en la lista zargoniana. Los humanos nos salvaron sin siquiera saber de nuestra existencia. ¿Cómo podemos castigarlos por eso? Una a una, las especies más jóvenes comenzaron a alzar la voz. Muchos se dieron cuenta de que podrían haber sido objetivos. El ambiente en la cámara cambió. El líder del consejo, Veronox, percibió el cambio. Muy bien. Votaremos sobre la moción del anciano Xel'Naga. Todos a favor de otorgar a la humanidad la membresía completa en el consejo. Las luces comenzaron a ponerse verdes en toda la cámara. Primero unas pocas, luego docenas y luego cientos. Cuando terminó el recuento, 218 delegados habían votado a favor. En contra. 82 luces se pusieron rojas, principalmente de especies más antiguas que valoraban la tradición por encima de la justicia. La moción se aprueba. Barnox anunció la humanidad. Por la presente se concede plena membresía en el Consejo Galáctico. Jake sintió lágrimas en sus ojos. Habían venido esperando juicio, tal vez incluso guerra. En cambio, encontraron comprensión. El anciano Xel'Naga se acercó a la delegación humana. Has despertado nuestra conciencia. Durante demasiado tiempo hemos elegido la comodidad sobre el coraje. No más. ¿Qué pasa con los miembros corruptos del Consejo?, preguntó Kate. Las investigaciones comienzan mañana. Barnox prometió. Cada conexión zarconiana será expuesta. Cada informe enterrado será revisado. La era de mirar hacia otro lado ha terminado. Jake asintió. Y las otras civilizaciones en desarrollo, las que aún están en riesgo. Xel'Naga sonrió por primera vez. Quizás podrías ayudar. Nosotros establecemos nuevos protocolos de protección. Parece que la humanidad comprende el valor de defender a quienes no pueden defenderse a sí mismos. 6 meses después de la llegada de las naves ensangrentadas al Consejo Galáctico, todo había cambiado.
El gran salón de la asamblea ahora mostraba un nuevo emblema junto a los antiguos símbolos, la esfera azul de la Tierra rodeada de estrellas. El capitán Hake Harrison se encontraba en la cámara del consejo, pero esta vez vestía un uniforme diferente como jefe de la nueva Fuerza de Respuesta Rápida. Comandaba naves de 12 especies diferentes. Su misión era no permitir que ocurriera otro genocidio. La presidenta María Santos se dirigió al consejo en pleno a través de un holograma desde la Tierra. La humanidad acepta la membresía con una condición: no nos quedaremos de brazos cruzados mientras mueren inocentes. El Consejo debe actuar cuando las civilizaciones se enfrentan a la extinción. Los protocolos de protección ya están aprobados. El líder del Consejo, Barinox, confirmó que su voz tenía nueva fuerza. Las investigaciones habían eliminado a 40 miembros corruptos, incluido el mismo, quien casi dimitió antes de ser absuelto. La embajadora Kate Williams, ahora presidenta del Comité de Defensa, presentó la nueva estructura. Cualquier miembro puede solicitar la intervención cuando exista una amenaza de genocidio. Los equipos de investigación se despliegan en 24 horas. Si se confirma la amenaza, la Fuerza de Respuesta Rápida actúa de inmediato. Varias naves alienígenas se unen a la flota de Hake cada semana. Oficiales jóvenes de especies que los zargonianos podrían haber atacado a continuación se ofrecieron como voluntarios con entusiasmo. Las naves humanas manchadas de sangre se habían convertido en símbolos de esperanza en lugar de miedo. En los astilleros de arriba, los ingenieros de la Tierra estudiaron cuidadosamente la tecnología zarconiana. La DRA. Emma Witte dirigió a los equipos de investigación que aprendían de las innovaciones enemigas mientras rechazaban su crueldad. Su tecnología orgánica era notable, explicó a los científicos alienígenas. Pero la usaron para la destrucción. Podemos adaptarla para la curación, para el crecimiento de la vida. La ceremonia conmemorativa en la Luna atrajo a representantes de toda la galaxia. 18,000 nombres cubrieron el muro negro. Cada humano que murió deteniendo a los zargonianos. El anciano Exel Naga habló en la dedicación. Estos guerreros murieron protegiendo a personas que nunca conocieron, especies que nunca supieron que existían. Esa es la forma más alta de coraje. Las familias de los caídos reciben mensajes de mundos de los que nunca habían oído hablar. Cartas de agradecimiento de civilizaciones que habrían sido las siguientes. Dibujos infantiles de especies que aún tenían hijos gracias al sacrificio humano del capitán Steve Johnson fue ascendido tras el abordaje, entrenando unidades marinas de especies mixtas. Los humanos aprendieron combate cuerpo a cuerpo mientras aprendían tácticas alienígenas. La confianza creció a través del entrenamiento compartido y un propósito común. Recuerda que le decía a cada nueva clase: luchamos solo para proteger, nunca para conquistar, nunca por la gloria, solo para preservar la vida. Los miembros corruptos del Consejo se enfrentaron a un juicio. La mayoría recibió el exilio, pero 3 que habían ayudado directamente a planificar genocidios fueron encarcelados de por vida. Los juicios revelaron que los zarconianos habían estado eliminando especies durante más de 5000 años. Las especies jóvenes comenzaron a acercarse directamente a la Tierra. Vieron a la humanidad como protectores que comprendían su vulnerabilidad. El comercio aumentó. Los intercambios culturales florecieron. La influencia de la Tierra creció no a través de la fuerza, sino a través del respeto ganado. Hake recorrió su nueva nave de mando, el GTS Guardián. Su tripulación incluía humanos, alarianos, ingenieros de nivianos y otros. Sobre su silla de capitán colgaba un simple lema: nunca más los inocentes estarán solos. La teniente Amy Turner, ahora su segunda al mando, estudió mapas estelares que mostraban civilizaciones en desarrollo. 3 especies lograrán el vuelo espacial en la próxima década. Todas en el espacio anteriormente controlado por los zarconianos. Lo lograrán ahora, dijo Hake con confianza. Nos aseguraremos de ello. La amenaza zarconiana había terminado, pero otros peligros existían. Los imperios agresivos aún traspasaban los límites. Los piratas aún asaltaban sistemas débiles, pero ahora se enfrentaban a algo nuevo. Una coalición dispuesta a luchar por aquellos que no podían luchar por sí mismos. La presidenta Santos se reunió con el Consejo de Defensa de la Tierra por última vez antes de dimitir. Su mandato estaba terminando, pero su legado estaba asegurado. Les dimos a nuestros soldados una elección imposible, reflexionó. Golpear primero o ver morir a nuestros hijos. Eligieron soportar esa carga. Ahora debemos honrar su sacrificio evitando que otros se enfrenten a la misma decisión. Las naves manchadas de sangre finalmente fueron limpiadas,
pero conservaron sus cicatrices como recordatorios. En los archivos históricos del Consejo fueron etiquetadas como las naves que lo cambiaron todo. La humanidad había llegado al Consejo Galáctico con sangre en sus manos y verdad en sus corazones. Quedaron como guardianes de una nueva era donde el silencio ante el mal ya no era aceptable. El inocente nunca estaría solo.